Sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido enfático. El TIAR no es mágico. El TIAR no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Hemos llegado a este punto por lo que hemos narrado, construido, ejercido durante años, no solamente estos 6 meses. Esta no es una solución que nos manda para nuestras casas, por el contrario, nos obliga a salir con más fuerza, a ejercer la mayoría que somos en todos los terrenos. Depender de terceros no es lo que estamos diciendo. Es reincorporarnos plenamente al sistema interamericano. Su postura expresada el pasado 23 de julio, cuando luego de 10 semanas finalmente fue aprobada en segunda discusión la reincorporación de Venezuela al TIAR, contrasta con lo que ha manifestado la fracción 16 de julio. No hay soluciones fáciles, obviamente, ¿no? La conformación de una fuerza militar es un proceso que no tiene por qué ser muy lento o tardar mucho. Todo depende de la decisión política, como le digo, en este caso ya del presidente Juan Guaidó. Es demostrarle a Maduro que le sale más barato dejar el poder en este momento que aferrarse a él y que sea necesario la aplicación del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Que para devolver a un país del hemisferio la tranquilidad, la paz y la democracia, es posible la conformación de una fuerza multilateral que ayude a un pueblo subyugado como es el venezolano a devolver precisamente un estado de normalidad. Desde el pasado 8 de mayo, esta fracción parlamentaria había propuesto su activación. Necesitamos ayuda porque aquí está la guerrilla colombiana, armada hasta los dientes. Aquí están grupos terroristas abominables, islámicos, que están armados hasta los dientes. Están tropas foráneas en nuestros cuarteles, en las oficinas de identificación, en las oficinas de notarías y registro, me refiero a las Fuerzas Armadas cubanas. Están incluso efectivos militares rusos. Timoteo Zambrano, aunque cree en el tratado, considera que Venezuela se encuentra en un momento de suma crispación y su aprobación pudiera profundizar la tensión. Dentro del concepto de seguridad regional es un tratado absolutamente viable que yo creo que debemos defender, ¿no? Lo que pasa es que hoy en nuestra confrontación interna y externa, por el conflicto político que tenemos, no es conveniente que Venezuela se reintegre en los términos que está la polarización nacional e internacional. Creo que es un daño que se le está haciendo al mismo tratado, tratando de vender una solución mágica con el tratado. Yo creo que el TIAR va a quedar huérfano en los próximos días. Yo en 2 o 3 semanas eso estará huérfano, nadie quiere saber nada del TIAR. Quien fuera una de las figuras principales del diálogo en República Dominicana, cree que la solución de la crisis transita por reforzar el mecanismo de las negociaciones. Tenemos que seguir apostando a Noruega, tenemos que seguir apostando a la negociación en Barbados y que basta ya de la satanización del equipo negociador de la oposición. Aunque Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, manifestó que es prematuro considerar al TIAR como una vía para salir de Maduro sin una agenda de presión internacional. Esto durante la celebración de la Asamblea General en Medellín, Colombia, el pasado 25 de junio. El uruguayo recibió este 31 de julio la comunicación enviada por el representante permanente de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, sobre el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El uso de la fuerza militar es la última medida a tomar, de acuerdo a lo establecido en el tratado. El mismo contempla acciones como ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, sanciones en contra de funcionarios venezolanos y hasta bloqueo del transporte marítimo, algunas ya aplicadas por Estados Unidos. Para que el TIAR pueda funcionar se requiere que los países miembros del TIAR puedan de alguna forma aprobarlo también. El TIAR o Tratado de Río fue firmado en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial y suscribe el compromiso de ejecutar la defensa mutua entre países de las Américas ante ataques armados de otras naciones. Venezuela, pese a que fue una de las naciones fundadoras, se retiró en 2013 por órdenes de Hugo Chávez. Pero ¿está Venezuela en una situación para su activación? No, el TIAR no es definitivamente un mecanismo para salir de la crisis, el TIAR es un elemento, es un recurso que se puede utilizar
pero la salida de esta crisis va a depender de la presión que se ponga tanto interna como externamente al señor Maduro. Y esto no pasó, así que a raíz de eso el TIAR se fue enfriando. Es un mecanismo que existe, pero que hay países que se han retirado. Mientras tanto, en la calle, el hambre, la pobreza y la desesperanza se pueden ver manifiestos en los venezolanos que afrontan la crisis más profunda en la historia de su país. Esto ha generado en unos escepticismo y en otros desesperación por lograr que activen cualquier mecanismo que ayude a la superación del conflicto. Deberían de firmar un tratado distinto al TIAR en otras condiciones para presionar al gobierno a que convoque elecciones. Pero deberían de ser otro tratado, no ese tratado está muerto. Ese tratado murió en la guerra de las Malvinas. Todo lo que sea beneficio para el país es bueno. Y que salgamos de esta crisis que estamos viviendo, que dicen que es mentira, que no hay crisis. Lo que queremos es que esto mejore y que se lleven los acuerdos que dice el presidente Guaidó, que firmen los convenios para que esto mejore en medicina, en comida, en enfermedades, en lo que dijo aquí el señor. Oye, por favor, hagan algo porque estamos ya cansados. Ese es un tratado para la intervención militar y Venezuela no puede tener una intervención militar. Aunque esté, sea gobierno que sea gobierno, pero no estoy de acuerdo que sea una intervención militar. Entre tanto, al día siguiente de la aprobación, el TSJ de Nicolás Maduro declaró nula la reincorporación de Venezuela al TIAR por considerarlo un asalto al Estado de Derecho y una violación a los poderes públicos del Estado venezolano por parte del Parlamento. La FAN también se pronunció al respecto. Vladimir Padrino López considera el mecanismo como un objeto de dominación y también de intervencionismo. Asimismo, el segundo hombre del PSUV, Diosdado Cabello, amenazó a los parlamentarios que procedieron con esta acción con tomar acciones en contra de ellos. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Antonieta La Roca.